Hola queridos y estimados estudiantes de grado noveno de la Ciudad Escolar Confenalco. Los saluda el profesor Jonathan Herrera de la asignatura de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro por la plataforma de YouTube en la cual vamos a estar trabajando y desarrollando dos nuevas temáticas. Antes que nada hay que tener presente que debemos reflexionar en los valores. Tengamos en cuenta que el valor del trabajo en equipo es el valor de la SED, pero en cada mes reflexionamos y nos formamos en relación a un valor. Este es el caso, sí, y el momento de la humildad para este mes que se está trabajando. Les traigo una frase por la cual vamos a reflexionar. Cada vez que subas un escalón de triunfo, subes dos de humildad. Esta frase lo que nos quiere decir es que muchas personas, hay veces en la vida que tendrían o vendrían siendo humildes, ¿sí? En relación a su personalidad, a la forma de ser y comportarse, pero terminaron pues estudiando, consiguiendo ya sea una profesión, ¿sí? Un buen empleo y demás, y muchas veces suelen confundir eso con algo distinto, y es el hecho de mirar al otro por encima del hombro y demás. Lo importante aquí es que en vez de ser arrogante en la vida, lo importante y lo interesante sería eh, ir creciendo como persona, ¿sí? Ser más generoso, ser más bondadoso, ser más humilde y sobre todo tener presente la calidad de ser humano que debe ser cada día, no importando eh, las múltiples ganancias que tenga, ya sea profesionales o económicas, sino que lo que te va a llenar a ti en realidad como persona es ser un buen ser para la sociedad. La temática que vamos a trabajar como tal en el día de hoy son dos. Tenemos cómo participa Colombia en la economía global, ¿sí? Y cuáles son los conflictos tanto ambientales y las consecuencias de las actividades económicas, tanto a nivel ambiental como a nivel social en nuestro país. Antes que nada debemos tener algo claro, ¿sí? Y son los conceptos que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos varios conceptos entre los cuales encontramos biodiversidad, TLC, conflictos ambientales, ¿sí? Economía global, globalización, actividades económicas y economía extractiva. Primero comencemos con conflictos ambientales, que son aquellas controversias entre la sociedad contra el gobierno, las empresas y demás entes por la explotación inadecuada de los recursos naturales. Los conflictos ambientales generalmente se dan porque el gobierno pues le da el aval a ciertas empresas o multinacionales para que exploten el territorio nacional, no teniendo en cuenta las personas, ¿sí? Comunidades y demás que habitan dicho territorio o que sean afectadas por la explotación del mismo. Simplemente pues estos entes, empresas, gobierno y multinacionales lo que buscan es enriquecerse particularmente no midiendo las consecuencias o afectación al medio ambiente. El TLC, o Tratado de Libre Comercio, es un acuerdo por dos países para reglamentar sus relaciones comerciales. Dichos acuerdos, pues Colombia ha participado en varios, los cuales vamos a hacer colación más adelante, pero lo importante es ver, ¿sí?, las características del mismo. Biodiversidad es la variedad de formas de vida del planeta, incluyendo ecosistemas terrestres, marinos, entre otros. Otros conceptos claves que tenemos sería el concepto de economía global, que es un concepto que entiende el sistema económico a nivel mundial como globalizado y libre de barreras. Hoy en día la globalización es lo que está a la orden del día, ¿sí? A raíz del capitalismo y demás como sistema económico, la globalización se ha convertido en un proceso histórico que es resultado de la innovación y el progreso tecnológico que se entiende o que se manifiesta en la creciente integración de las economías a través de las fronteras. Sobre este concepto vamos a eh, ahondar un poco más, ¿sí? Sobre observando pues las características de la misma, ventajas y desventajas y cómo se originó dicho proceso histórico. Por otro lado tenemos las actividades económicas, que es aquel proceso mediante el cual se obtienen productos con el fin de cubrir las necesidades en la sociedad. Estos productos pues lo que buscan es, las actividades económicas lo que buscan es
observar, ¿sí? Y localizar dónde se encuentran dichos productos con el fin de prestar unos bienes y servicios de acuerdo a las necesidades y deseos de una sociedad en particular. Y la economía extractiva, que es aquella que consiste en la obtención de recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo o aguas marinas como continentales. La globalización. Sobre este concepto vamos a abordar bastante, ¿sí? La globalización es un proceso en el ámbito de la economía, la política, la tecnología, la cultura, ¿sí? Con un alcance planetario. A menudo se habla que es un fenómeno exclusivamente económico, pero se trata más que todo de un proceso mucho más amplio. El comercio internacional, a raíz de la globalización, valga la redundancia, el comercio se internacionaliza, pero también se internacionalizan las ideologías, tanto políticas como también las religiones, entre otros aspectos, ¿sí? Estas que hacen, estas traspasan fronteras, se unifican culturas, la tecnología llega a casi todos los rincones del planeta. Esto es producto de la globalización. Todo ello con sus pros y sus contras, como veremos a continuación. Pero, ¿cuál es el origen de la globalización? Bueno, hay varias discusiones, sí, entre economistas, historiadores y analistas, quienes dan a entrever varios momentos históricos o acontecimientos en los cuales se relacionan o se puede afirmar que fue el inicio o se dio el inicio a la globalización, ¿sí? El surgimiento de la misma. Entonces, vamos a abordar 5 momentos históricos claves que se entienden que dan origen a este proceso como tal. El primero de ellos ocurre en 1492 con el descubrimiento del Nuevo Mundo. En ese entonces se produjo un encuentro entre dos mundos, el viejo encabezado por Europa, ¿sí? Y el nuevo continente americano. Ahí se dice que hubo un flujo constante de tecnologías, ideologías, capitales y personas, por lo cual la conexión como tal y comercial que se estableció a partir de ese momento se establece como globalizar el mundo. Aunque hay que tener en cuenta que no había conexión constante y obviamente tan pertinente como la que existe hoy en día y más adelante. El otro momento histórico El otro momento es cuando nace la Internet en el año 1969, ya que acerca ¿sí? Por medio de las comunicaciones, las conexiones en el planeta de forma mucho más fácil y el comercio se internacionaliza muchísimo más. Entonces aquí se entrevé que gracias al surgimiento del Internet, creación de redes sociales y demás, pues es mucho más fácil o se dio la facilidad de a partir de este momento hacer mucho más conexiones comerciales entre los países debido a el surgimiento eh, de dicho proceso, en este caso pues la internet, ¿sí? Otro momento histórico como tal es el que se da en el año de 1989, una fecha que coincide prácticamente básicamente con el surgimiento o caída más bien del muro de Berlín, ¿sí? Y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre el año 1990 y 1991. Es aquí donde dice que se da un plus para el capitalismo porque en este entonces recuerden, recuerden que después en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Fría había una pugna entre dos sistemas económicos, ¿sí? Capitalismo y comunismo. Y es aquí, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se establece, o dicen que se establece como tal, el triunfo de los capitalistas sobre el comunismo. ¿Sí? Esto imponen y es a partir donde se impulsa la globalización. Y sobre todo, pues hay que tener en cuenta esto. Es importante estos dos momentos, tanto la caída del muro de Berlín, ¿sí? Como el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por último, en 1995, fecha en la que se crea la Organización Mundial del Comercio, o, o OMC, ¿sí? Quien rige las normas comerciales entre países
resultando mucho más fácil el intercambio de bienes y de servicios entre unos y otros países. Entonces tengamos en cuenta estos 5 momentos. Claramente pues aún no se establece de forma acertada, ¿sí? De forma concisa, cuál de estos puede predecir el origen de la globalización. Pero si analizamos cada momento histórico y si analizamos también eh, los avances en cuestión de tecnología y demás, ¿sí? No solamente en lo económico, sino en lo cultural, político, social, que se dan en los demás momentos históricos, pues iremos estableciendo cuál de todos pues podría ser el que originó dicho proceso histórico. Ahora vamos a abordar sobre las ventajas, ¿sí? Y desventajas de la globalización. Primero abordaremos tres ventajas, entre las cuales encontramos la extensión de la comunicación, el intercambio cultural y la desaparición de las fronteras económicas. Hoy en día se tiene algo en cuenta y es el hecho de que gracias a la internet, surgimiento de la internet, redes sociales, ¿sí? Todas las personas se mantienen en constante comunicación. Eso quiere decir que tú en forma directa, ¿sí? Forma directa y en vivo puedes conectarte con alguien y puedes estar estableciendo una relación incluso comercial con alguien. Las personas venden por internet, ¿sí? Lo que existe hoy en día es el comercio virtual en páginas como Facebook, Instagram, Mercado Libre, Linio y demás, ¿sí? Ahí las personas pues están vendiendo sus productos y eso hace que la escala y sobre todo la unión comercial entre países y conexión entre culturas se realice, ¿sí? Se realice en este momento. Entonces, es muy importante la internet, ¿sí? Porque globaliza en cierto modo la economía, pero también globaliza la conexión cultural, ¿sí? Y este intercambio cultural se da muchas veces desde varios puntos de vista o aspectos. Primero que todo, las personas pues procuran realizar un intercambio cultural, ya sea para obtener conocimiento, ¿sí? De otras culturas, valga la redundancia, conocer la historia de un país, viajar, ¿sí? Conocer su cultura, manifestaciones, costumbres, gastronomía y demás, ¿sí? Y es importante también porque muchas veces se hace por intercambio de conocimiento, personas que deciden ir o viajar a otros países con el fin de educarse allá y de esa forma alimentar sus conocimientos culturales, ¿sí? O enriquecerlos, teniendo en cuenta su lugar de origen, intercambiando con otras personas de distintas ciudades del mundo. Y por otro lado, por último, unas ventajas de la globalización sería la desaparición de las fronteras económicas. Esto quiere decir que hoy en día pues no existen los llamados sistemas proteccionistas que se estableció en un momento histórico en varios países, sobre todo en Latinoamérica, lo que tiene que ver con mediados del siglo XX, ¿sí? Pero es fundamental, por ejemplo, que hoy en día la desaparición de dichas fronteras económicas ayudan a que la conexión entre los países se dé de forma relevante. Eso quiere decir, por ejemplo, algo, y es el hecho de que un producto puede llegar a cualquier lugar del mundo prácticamente. Un ejemplo de ellos es la Coca-Cola, otro ejemplo de ellos puede ser un producto que tú veas la marca, ¿sí? Lo compres así sea aquí en Colombia, pero cuando te das cuenta el origen de dicho producto te dice hecho en Estados Unidos, hecho en Alemania, hecho en Bélgica, hecho en Holanda, hecho en China, ¿sí? Lo cual produce que estas fronteras económicas desaparezcan y los gobiernos, tanto los agentes comerciales, empresas y multinacionales y demás, pues establezcan ciertas conexiones e interrelaciones económicas. Continuamos con las desventajas de la globalización. Existen tres desventajas que son las que vamos a mencionar aquí. Intervencionismo extranjero, concentración del capital en grandes multinacionales y el declive de las lenguas minoritarias. El intervencionismo extranjero es algo moderno, es algo que se está llevando a cabo de forma audaz, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de ese intervencionismo extranjero que se establece
a finales del siglo XIX, inicios del XX, que se conoce más que todo como imperialismo, que es mucho más fuerte, ¿sí? Más discriminatorio como para con la sociedad, ¿sí? Entonces, aquí más que todo lo que se busca es que se da el intervencionismo extranjero porque los países, al tener una relación comercial, que establecen la idea de que una empresa de dicho país, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos, se venga para Colombia, ¿sí? Y preste sus servicios como multinacional. Esto obviamente de forma recelosa, ¿sí? Se manifiesta en los colombianos, ya sea en una parte del sector productivo, quien ve como peligro, ¿sí? La empresa que arribó a nuestro país o desea arribar. Una forma de pronto de cerrarse a este tipo de intervencionismo es no participar de la economía capitalista o globalizada de hoy en día. Y es el caso de Cuba, por ejemplo, ¿sí? Quienes tienen una economía proteccionista, una economía que no acepta en cierto modo relaciones comerciales, y China que en un momento pues sí fue comunista, sí, pero hoy en día es una de las naciones más capitalistas del mundo, solo por debajo de los Estados Unidos, porque vende muchos productos. Concentración del capital en grandes multinacionales. Tenemos algo y es que, como les comentaba anteriormente, las empresas en particular las empresas multinacionales lo que buscan es, obviamente, abordar la gran mayoría del mercado, ¿sí? Entonces, al hacer abordación, valga la redundancia, de la gran mayoría del mercado, de grandes territorios, pues esa forma ayuda a que ellos crezcan, ¿sí? Como empresa y sobre todo se enriquezcan y favorecen la economía del país de origen. Muchas empresas pasan con ella y es que estas multinacionales teniendo en cuenta pues los aranceles e impuestos que les cobran en su país de origen, terminan trasladándose a otros, donde les sale mucho más económico su establecimiento y ahí es donde crecen y de esa forma se proyectan hacia el mundo. Entonces la concentración del capital en grandes multinacionales es algo que perjudica sobre todo a la mediana y pequeña empresa en países, particularmente pongamos un ejemplo Colombia, porque de pronto un producto llega acá extranjero, ¿sí? Traído por una empresa multinacional, pero el sector minorista, ¿sí? Del país se va afectado. ¿Por qué? Porque esa persona que viene con su gran empresa, ese gran ente que llega a nuestro país, pues trae los productos más abaratados. Entonces, por consiguiente, las personas, la población mundial, pues la población local en este entonces lo que hace es comprar dichos productos a cierta empresa porque se benefician. Y por último, el declive de las lenguas minoritarias, que hace más que todo alusión a que debido a la globalización, la privatización de las personas, comunidades indígenas, afrodescendientes, israelíes y demás, ¿sí? Etnias y culturas de todo el mundo, pues se tienden a desaparecer con el fin de que ese contacto cultural que existe hoy en día, que es tan preponderante, puede llevar al declive de las mismas en cierto modo también porque no se está reforzando eh, de manera responsable el hecho de mantener la identidad de cada una de estas lenguas minoritarias, ¿sí? Entonces, cuando se pierde, la consecuencia de eso es que cuando se pierde y ya se deja de estudiar y de aprender una lengua minoritaria, ¿qué se va a obtener? Se obtiene el hecho de que no solamente se desaparece una lengua, sino que se desaparece una identidad, ¿sí? Se desaparece una cultura por el sentido de que ya no se manifiesta como se vendría o se venía haciendo. Y ese es un impacto bastante fuerte para la historia nacional. Pero ¿cómo participa Colombia en la economía global? ¿Sí? Ahora vamos a abordar pues el tema de cómo nuestro país participa en la economía. Y de esa forma, pues nos centramos en las dos temáticas también a trabajar. Primero que todo hay que tener en cuenta algo, y es el hecho de que Colombia, según un informe suministrado por el diario La República, ¿sí? En 2007, dice que su economía pues solo representa el 0,39% del PIB global.
Tal como lo muestra este cuadro, ¿sí? O este cuadro estadístico de la Organización del Mundo según el peso de la economía, nuestro país aporta solamente el 0,39 del PIB global. Si vemos, está muy por debajo, ¿sí? De países como los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e India. Cabe resaltar algo, y es que para el caso latinoamericano, salvo Brasil, ¿sí? Con un total de 2,39, perdón, por ciento al aporte del Producto Interno Bruto Global, lo que hace Brasil es el único país, ¿sí? De Latinoamérica en relación con Estados Unidos, con esta en relación con China, ¿sí? Que hacen un pequeño aporte, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta algo, por ejemplo, y es que Estados Unidos y China juntos conforman más del 39% del Producto Interno Bruto Global, ¿sí? De la economía del planeta. Estados Unidos con 24,32% y China con 14,84% respectivamente. Por otro lado, Colombia se caracteriza por la explotación de varios productos, claro está, unos más destacados que otros en soporte a la economía nacional. Según el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en marzo de 2019 las ventas externas del país fueron de 3.337,5 millones de dólares, ¿sí? Free on board. Productos como el petróleo, el carbón y el oro aportaron, ¿sí? O dieron un gran aporte a la economía nacional. Aunque los combustibles son la principal venta de Colombia al exterior, existen otros productos que también aportan, ¿sí? Y son importantes para la economía nacional, ¿sí? Con un 58% de participación. Por ejemplo, el café sin tostar, descafeinado, y la cascarilla de café aportaron 629,9 millones de dólares en las ventas nacionales, ¿sí? Eso se dio para el año 2017 y 2018. Estos dos son los productos agrícolas que más disfrutan los extranjeros, productos agrícolas colombianos que más disfrutan los extranjeros. Por otro lado, tenemos las flores, quienes aportan 386,8 millones de dólares, ¿sí? Las confiterías de azúcar, con azúcar sin cacao, bueno, sin cacao, chocolate blanco, que aportan 45,3 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la confitería nacional creció últimamente, ¿sí? Y hoy en día se traslada y puede llegar a 103 países del mundo. La caña sin refinar con 38,4 millones de dólares, el ganado bovino vivo que aportó 24, millones de dólares y el aceite de almendra de palma con 24,2 millones de dólares. Entonces las exportaciones totales de Colombia durante los 3 primeros meses del año 2019 llegaron a 9.588 millones de dólares, cifra inferior 1% frente a los 9.492 millones exportados en el mismo periodo en el 2018, destacó el DANE. A nivel comercial, Colombia firmó varios tratados de libre comercio, ¿sí? Vamos a destacar varios que aún siguen vigentes y que nuestro país pues fomentó esa relación comercial con entidades territoriales tales como México, por ejemplo, quien en el año de 1994 firmó un tratado de libre comercio con Colombia, la Mercosur, países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En el año 2005, ¿sí? El TLC Colombia con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en este caso Salvador, Guatemala y Honduras. Salvador, Guatemala, ¿sí? Y Honduras, quienes en el 2009 pues firmaron un TLC con Colombia, TLC con Canadá, ¿sí? Que entró en vigor en el año 2011, el TLC con la Unión Europea, firmado en el año 2012. Otros tratados de libre comercio que firmó nuestro país son tales como el que firmó con
Corea del Sur en el año 2016, ¿sí? Colombia-Corea, con la Alianza del Pacífico conformada por países como Chile, Colombia, Perú y México, el cual se aprobó en el 2016 con el EFTA, ¿sí? Un acuerdo con países de la Asociación Europea, Suiza y Liechtenstein en el año 2005, el TLC con Cuba en 2001, el TLC con Estados Unidos, el cual entró en vigor en el 2011, y el TLC Colombia-Costa Rica en el año 2016. Bueno, a continuación iniciaremos con el desarrollo de la segunda temática, que son los conflictos ambientales y las consecuencias de las actividades económicas en nuestro país. Cabe destacar que Colombia es un país o un territorio rico de forma incalculable en materia de biodiversidad, climas, ecosistemas y fauna, ¿sí? Quienes caracterizan dicho territorio favoreciendo el desarrollo de las actividades económicas, como también su posición geográfica. Bueno, cabe resaltar algo y es que los conflictos ambientales en Colombia se presentan más que todo en dos regiones fundamentalmente. En este caso tenemos la región Caribe, ¿sí? Y la región andina. Entonces, en estas dos regiones, departamentos como Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba o, valga este caso, la identidad de las regiones como los Andes, Antioquia, Santander Norte, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca y Huila. En dichos territorios se presentan muchísimos, sí, muchísimos conflictos ambientales. Cabe destacar algo y es el hecho de que hay dos comunidades en sí que se ven perjudicadas. Dichas poblaciones afectadas por los conflictos ambientales son tanto las comunidades indígenas como las comunidades afrodescendientes. Comunidades indígenas, ¿por qué? Porque muchas veces sus territorios, en este caso Recuerdo y demás, se ven afectados por la concentración económica en dicha zona, ¿sí? Y respetando como tal pues su funcionalidad, su origen étnico y demás, y sobre todo cómo ellos salvaguardan el territorio, cómo cuidan a la tierra, muchas veces con el fin de fomentar el turismo y demás. Las zonas donde estos habitan, estas personas habitan, estas comunidades habitan, se ven netamente afectadas, ¿sí? Un caso de ello es lo ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tayrona, en el cual se crearon algunas algunos hoteles con el fin de fomentar la economía. Por otro lado, las comunidades negras o afrodescendientes, quienes pues padecen de la forma como se los tiene olvidado el Estado, ¿sí? Por un lado, y los espacios donde ellos se concentran, también se realiza explotación ambiental, ya sea por minas, explotación de minas, demás, ¿sí? De tierra y demás, y lo que buscan es utilizar la mano de obra de estas personas que en muchas ocasiones a veces pues también terminan siendo eh, deplorable como tal su manifestación, sí, y sobre todo los recursos que ellos tienen, por lo tanto, pues les toca hacer partícipes, entre comillas, pero se ven muy afectadas, ¿por qué? Porque sus territorios son vulnerables y el Estado pues muchas veces se hace de la vista gorda. Las consecuencias como tal de las actividades económicas son varias. A nivel mundial, pues se relacionan 10 consecuencias ambientales de la economía actual al 2050. Aquí representamos la consecuencia de los bosques, salud, contaminación, residuos, las enfermedades, temperatura, energía, eh, biodiversidad, recursos naturales, ¿sí? Entre otras, combustibles fósiles. ¿Por qué? Se destaca más que todo estudios pues, realizados por Natural Climate Change y Environmental Research Center aseguran que las emisiones de dióxido de carbono en 2007 son las más altas de la historia y dicen que se perderá el 5,5 del PIB global cada año si no se reducen las emisiones de gas al mundo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí de estas cinco consecuencias de los recursos naturales. Por ejemplo, 10, las mayores explotaciones se darán en Asia, África y Sudamérica, y Sudáfrica, perdón. La biodiversidad del planeta podría reducirse 10%, la energía el 80% crecerá, demanda de la energía, ¿sí? La sanidad básica empeorará en las regiones y el más de 1.500 millones de personas sin agua aumentará, o sea, 1.500 personas
1.500 millones de personas se quedarán sin agua, las enfermedades incrementarán, caso como lo que está sucediendo hoy en día, y 3.6 millones de muertes prematuras cada año por consecuencias de la contaminación. Entonces es un tema bastante delicado que se debe tener en cuenta. Otro, a nivel local, ¿sí?, y nacional, es el impacto ambiental de las actividades económicas. Muchos de ellos están provocados por el establecimiento, ¿sí?, de la tala de árboles, por ejemplo, la emisión de gases por el transporte público, ¿sí?, los autos y demás, y sobre todo por las empresas, eh, la, lo que se tiene que ver con la creación de la frontera agrícola, ¿sí? Busca también se tala árboles y lo que hacen es eh, las consecuencias del ambiente y del terreno también son bastante consistentes. La explotación a cielo abierto, en este caso las minas, ¿sí? El hecho de que también la contaminación del agua, de ríos y mares y demás. ¿Por qué? Por el lanzamiento de desechos por parte de las personas de forma irresponsable, y sobre todo la forma como por medio de crudos, ¿sí?, crudos combustibles y demás, estos también son lanzados al agua. Entonces son consecuencias ambientales causadas por las actividades económicas y que no se miden, y cada vez pues se tiene afectado el medio ambiente. Por último, Por último, tenemos el impacto social de las actividades económicas, ¿sí? Y uno de esos impactos sociales de actividades económicas aquí en el país es el crecimiento tanto de la prostitución como el consumo del narcotráfico o de drogas, crecimiento del narcotráfico de drogas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo como Cartagena y Bogotá, sobre todo, y Medellín también, ¿sí?, que son ciudades en las cuales pues, los extranjeros suelen llegar, no solamente por la historia, no solamente por lo histórico, sino solamente por lo turístico, sino también por la forma como se presta ese servicio, en este caso el sexual, y obviamente la venta o prestación de servicio sexual como tal, o en este caso prostitución, pues lleva a que también se vendan productos fácilmente, sí, como el caso de las drogas, y crezca el narcotráfico. Entonces hasta ahí tenemos las temáticas del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿sí? Estén pendientes sobre todo lo que se está trabajando y les sirva para realizar su taller. Dale like, suscríbete al canal y te esperamos en la siguiente ocasión. Con abrazo y mucho gusto, el profesor Jonathan Herrera.